Yo creo que todo lo que hemos estado atravesando, todo lo que el Señor ha estado hablando, nuestros pastores con el módulo entrenamiento es la palabra, ¿verdad? De sanidad interior, que no sé quiénes estén, y los que no están, creo que ya no se puede. Pero creo que el Señor, usando eso, más lo que habló Luis P. la semana pasada, de Juan 4, de dónde bebemos. Unas semanas atrás estuvimos compartiendo de la edificación del cuerpo, edificación de esta casa, edificación de la novia. Y todo eso, lo que yo lo veo como no un montón de cosas, sino como muchas cosas que están unidas unas con otras. Y este miércoles, cuando estábamos en la intercesión de hombres, estuvimos orando el miércoles, los que se lograron conectar, del libro de Isaías. Así que si ustedes pueden ir en sus Biblias, porque no están en la pantalla, así las buscan ahí. Isaías 58 fue el versículo que estuvimos orando el miércoles, el jueves. El jueves estuvimos orando el versículo, capítulo 58 en adelante. Y la mayoría de las traducciones dice el ayuno. Está hablando de ayuno, pero inicia el versículo 1 y dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión. Y el día de hoy, creo que vamos a hablar acerca de que nosotros, todos los que estamos acá, el propósito de ser edificados, el propósito de beber de Cristo, el propósito de atravesar este entrenamiento de sanidad interior, porque yo no lo veo más como un discipulado más, o algo más que vamos a aprender, o un montón de información, porque vieron que no alcanzó la hora, ¿verdad? Para los que estaban tomando nota, no alcanzó la hora para terminar de escribir todo lo que Luis P. y Angie estaban compartiendo. Más que lo lindo de aprender, de crecer, es que hay un propósito para todo eso. Y el Señor nos quiere utilizar, Él nos quiere sanar, Él nos quiere construir, nos quiere hacer crecer con un propósito. Y el propósito está claro en este capítulo, donde dice que clamaban a voz de cuello, como el sonido de unas trompetas. Las trompetas en la Biblia, hay muchas veces que aparecen trompetas en la Biblia, muchas veces. Aquí tengo un par de ejemplos que les quiero contar para dar un poco de contexto. Hay personajes bíblicos que fueron sanados en la fiesta de trompetas. Cuando los atalayas o los vigilantes de la ciudad sonaban trompetas, era para anunciar al pueblo que venía un ataque hacia ellos. De lo más lindo de las trompetas, los muros de Jericó cayeron cuando sonaron las trompetas. Va a haber una trompeta final, dice el libro de Apocalipsis, que va a anunciar el regreso de Jesús. Y antes del regreso de Jesús, también en el libro de Apocalipsis, que no vamos a hablar de eso, hay 7 trompetas que desatan 7 juicios sobre la tierra. Las trompetas constantemente, cada vez que suenan, están advirtiendo o contando el desenlace de un evento que se va a dar. Yo solo quiero dejar esa definición. Suena una trompeta, quiere decir que algo va a suceder. No suena la trompeta por gusto. Las trompetas suenan con un propósito. Y nosotros, los que estamos acá, estamos siendo edificados como cuerpo para hacer una trompeta en nuestra generación. Todos los que estamos aquí sentados
estamos llamados a ser una voz en medio de nuestra generación. Empezando por dónde, por mi casa. Yo tengo que ser una trompeta en mi casa. Tengo que ser una trompeta con mis amigos. Tenemos que ser una voz en el lugar de nuestro trabajo. A donde quiera que vayamos, tenemos que entender que el Señor nos ha llamado y ha puesto en nosotros la responsabilidad de ser trompetas. Yo le contaba a Luis el día que estábamos hablando de esto, que no me acuerdo dónde fue que escuché este comentario que me gustó mucho, que dice que nosotros estamos llamados a ser trompetas y no eco. El eco solo repite lo que escuchó de otra trompeta. El eco no tiene la sustancia ni está viniendo de lo que hablábamos la semana pasada, de beber de Cristo, de pasar tiempo en intimidad con Él para tener un contenido para poder sonar la trompeta. Si yo solo soy un eco, tal vez se escuche bonito, pero no va a haber un impacto. Entonces las trompetas, en el Antiguo Testamento, hay diferentes traducciones, cada traducción le pone un nombre diferente al que suena la trompeta. En el libro de Ezequiel le llaman atalayas, ¿verdad? Otras traducciones, quizá que ustedes tienen por ahí, que vamos a leer, le llaman vigilantes. Otras traducciones le llaman cuidadores. No importa el título. La cosa es que están sonando una trompeta. Cuando el atalaya o el vigilante estaba subido en la parte de hasta arriba, digamos, allá arriba donde están las cámaras, y miraba a lo lejos que se comenzaba a ver polvo, tierra, que venía un ataque del enemigo, él tenía que agarrar la trompeta y sonarla a la nación que estaba cuidando para que todos corrieran a esconderse. Esa era su tarea, sonar la trompeta. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que con solo ver noticias o solo informarnos un poquito, nos podemos dar cuenta que el mundo está atravesando uno de los peores momentos de la historia. Y con eso me refiero al pecado, me refiero al desenfreno, a la locura, a vivir completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ahora vivir en contra de la palabra de Dios es bueno y vivir conforme a la palabra de Dios es malo, porque se ha ido dando vuelta todo. La era que estamos viendo, la nueva era que el mundo está empujando, que es el sistema de Babilonia, que habla la palabra de Dios, eso es lo que está empujando, y en medio de ese desastre los está levantando ustedes y a mí. Yo miraba las noticias de Turquía y nuestros amigos que están allá, y duele ver y escuchar los testimonios de la gente que se murió. Hay un montón de niños que ya no encontraron a los papás, ya no están recogiendo escombros porque tienen que enfocarse en darle comida a la gente. Hay un montón de familias deshechas. Y duele y decirle, Señor, este juicio, qué duro, qué triste. Y duele y ver toda la ciudad deshecha. Es increíble cómo la ciudad de Antioquía, que es donde más pegó, donde se les llamó cristianos a los cristianos por primera vez, se acabó todo. Se tienen que ir, se deshizo la ciudad, tienen que huir a otros lugares. Pero luego leyendo profecías bíblicas de cómo habla que las ciudades van a ser porradas y van a correr. Y los turcos están corriendo de las ciudades desoladas, pero lo más lindo, en medio de todo, he leído un montón de testimonios que nos han mandado. Se les ha aparecido un hombre vestido de blanco a darles agua y comida. Los turcos que creen en Alá, que no creen en Jesús, mandan mensajes de texto diciendo, hay un hombre vestido de blanco que se apareció en la noche y nos trajo comida y agua. Eso va a causar que muchos turcos corran a Cristo. Ahora, qué lindo que los turcos van a correr a Cristo. Emocionante, porque imagínense que ustedes están en unos escombros y se aparece el Señor Jesús. Bueno, nosotros tenemos noción de quién es Jesús físicamente. Leemos el libro Apocalipsis y medio tenemos una idea de cómo es Él, pero a alguien a quien nunca nadie le ha predicado, o sea, de cero, en Antioquía, se le aparece en la noche un hombre vestido blanco entre los escombros y les da de comer. Ese va a creer, de una u otra manera va a correr a Jesús. Y están volcándose a la ayuda que la iglesia está dando, al punto que Turquía se abrió a Israel para que Israel los ayude. Eso, solo ese pequeño detalle
Eso cambia todo. El que Turquía dejó que Israel entre a ayudar, estamos en unos tiempos finales. Siria no quiso. Le dijeron, no queremos ayuda de Israel. Ese orgullo trae más juicio. Los turcos van a conocer a Cristo, pero tiene que haber una trompeta que suene en esos lugares. Porque digo, amén, que escuchen de Jesús. Pero solo me quedo en amén, que escuchen de Jesús. O amén, que Guatemala conozca a Jesús. Pero que alguien más suene la trompeta porque yo estoy ocupado. Porque esa muchas veces puede ser nuestra postura. Yo quiero que Guatemala conozca de Cristo, pero yo no estoy sonando la trompeta. Tenemos una responsabilidad. Las características de estos mensajeros o de estos que suenan trompetas, esos atalayas, como le quieran llamar, son personas que no están jugando a la iglesia, que no están jugando a ser cristianos. Yo le llamo a ese estado de jugar al cristiano, en el cual tal vez muchas veces todos aquí pasamos en algún momento de nuestras vidas, yo les llamo cristinos. ¿Son cristianos? No. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida estuvimos ahí. Y estamos jugando a la iglesia, estamos jugando a evangelizar, jugando a ayudar al mundo, pero realmente no estamos conectados con Cristo. Los mensajeros que suenan las trompetas en estos últimos tiempos son los que toman decisiones radicales en su vida, alineadas al plan de Dios. Por eso el entrenamiento de sanidad interior es tan importante, porque si yo no soy sanado del montón de cosas que pueda tener en mi vida, es imposible que yo tome una decisión radical alineada al propósito de Dios, porque hay muchas cosas que van a detener y van a estorbar esa decisión. Por eso les digo que el Señor nos está llevando en un proceso en el cual va a usarnos como trompetas en medio de nuestro contexto, a todos los que estamos acá. Y yo estoy emocionado por eso. El hecho de que marzo 5, ¿verdad? Que vamos a ir a servir, vamos a ir a ayudar a personas y en vez de pagar la renta de acá, usarlo para alguien más, eso es usar la plataforma que el Señor nos ha dado para hacer trompetas sobre la gente. No es irle a dar a la gente caridad ni ayuda, porque eso no lo es. Podemos entregar ayuda, pero en el proceso de ayudar, todos los que estamos aquí tenemos que estar conscientes y entendidos que tenemos que ser una trompeta con cada persona que nos topamos. Porque si no, solo fuimos una ONG más que fue a ayudar a la gente en necesidad. Y Guatemala ya tiene más de 10,000 o 14,000 ONGs, no necesitan una más. Este país necesita trompetas que están conectadas a Cristo y que cuando ayudan, qué bueno, pero viene la trompeta y suena sobre esa persona y esa persona viene a Cristo. Ese es el propósito. Entonces, los cristianos o los que tienen este llamado o que caminan como trompetas son como cartas abiertas. Caminan y las personas identifican algo en ellos. Nosotros tenemos que caminar y la gente tiene que identificar algo. Y después vamos a sonar trompeta. Jeremías 29, si quieren búsquenlo conmigo. Este versículo es algo que va a suceder en nosotros. Jeremías 29, les voy a dar chance que lo encuentren. Esta traducción dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla y no puedo hacerlo. Mi oración es que llegue un punto en el cual su palabra arda, tanto entre nosotros como Jeremías dijo, no puedo contenerlo. Yo le tengo que contar a alguien. Alguien tiene que conocer al novio. Yo le tengo que decir a alguien de él, no puedo contenerlo. En la medida que bebemos de Cristo, como hablaba la semana pasada, va a haber un punto en que no lo vas a poder contener. Tenés que decirlo, tenés que compartirlo, es imposible quedárselo. Si yo me lo quedo, quiere decir que no me lo comí bien. Y ahorita voy a leer un par de versículos acerca de eso. Entonces la Biblia profetiza, vayan conmigo a Isaías 52:7. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos estos atalayas, estos vigilantes, se van a comenzar a manifestar en el tiempo de mayor confusión de la tierra.
Ahí están los versículos. En el tiempo de mayor confusión en la tierra, cuando haya más mentira y confusión, estos se van a comenzar a manifestar. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies que traen las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Versículo 8, una voz: tus centinelas alzan la voz a una gritando de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. En el peor tiempo de la historia, los centinelas van a alzar su voz. Jeremías 6, vayan unos capítulos atrás, Jeremías 6:16. Este es muy importante que lo busquen. Y si lo pueden apuntar, mejor. Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él. Ahí hay una instrucción. Cuando yo pregunto, el Señor revela. Cuando yo obedezco, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, como muchas veces hacemos, no andaremos en él. Versículo 17. Entonces puse centinelas o atalayas sobre vosotros, que dijeran: escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entiende congregación lo que se hará entre ellos. Entonces, Daniel, Jeremías, Ezequiel, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, ellos eran un prototipo de un estilo de vida, del estilo de vida que un atalaya debería tener, ¿verdad? Un centinela. Ellos escuchaban la voz de Dios y la declaraban al pueblo. Y vamos a llegar al punto donde voy a explicar qué pasa cuando uno declara algo al pueblo, ¿verdad? Ellos lo hacían. Y es bien interesante ver que estos profetas que estaban sonando la trompeta, que avisaban, lo estaban haciendo en el peor tiempo del pueblo de Israel, cuando los israelitas estaban siendo exiliados hacia Babilonia. Ellos le decían al pueblo qué hacer. Y había muchos que decían sí, pero la mayoría decían no. Al punto que los mataban porque no les gustaba lo que el profeta decía. Llegó al extremo que hubieron, no recuerdo en que me corrija, 300 años de silencio, 400 años. ¿Alguien sabe del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Creo que fueron 4, ¿va? 400 años de silencio. No más profetas hablaron. Porque el Señor dijo: los están matando, no quieren escuchar la trompeta. Denle, hagan lo que quieran. Dense gusto. 400 años de silencio. Y Apocalipsis 17:5, no lo voy a leer, lo pueden buscar después, habla que cuando estemos en ese tiempo que Jesús va a regresar y el sistema de Babilonia esté reinando sobre todo el mundo, que ya vemos que lo está haciendo, pero va a ser a una potencia mayor, Él va a levantar trompetas en medio de lo más duro del mundo. Esas trompetas van a dar noticias. Las trompetas van a decir: esto es lo que dice la palabra de Dios. Y a muchos no les va a gustar. Yo les estoy diciendo todo esto porque tenemos que entender que si el Señor nos levanta como trompetas y como sonido en medio de nuestra generación, tenemos que estar sabidos que a muchos no les va a gustar lo que ustedes van a decir. No les va a gustar. Porque va en contra de la cultura. Va en contra de Babilonia. Va en contra de lo que el mundo enseña. Por eso es tan peligroso mezclarnos un poquito. Con tal de que me escuchen y les caiga bien, se arruinó la voz. Esa no es una voz pura, está mezclada. Y les digo esto porque tenemos que comprender de que es un llamado que tenemos, pero como llamado ustedes tienen la opción de tomarlo o no tomarlo, porque Él no nos obliga, Él me invita. Y te vamos a ver aquí un pequeño fragmento de la palabra donde está claro cuando Él nos invita. Ahora, si Él me está invitando a hacer trompeta, si Él me está invitando a declarar su palabra,
a que las naciones escuchen, a que mi familia escuche, a que mis amigos escuchen, el contexto en el que estás, escuchen lo que el Señor está diciendo, tenés que nutrirte, tenés que comer. Yo no puedo pretender sonar una trompeta subida en una muralla si la palabra de Dios no está dentro de mí. Ezequiel 3:3. Busquen conmigo Ezequiel 3:3. Porque una trompeta podría sonar por emoción, ¿o no? Sí, la emoción la sueno. Qué chilero, sonó bien, ¿va? Pero si yo no me senté a comer de la palabra, la trompeta puede sonar, pero va vacía. Ezequiel 3:3 dice, entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ahorita lo voy a explicar. Ahora siempre en Ezequiel 3, bajen un poquito el versículo 17. Entonces le dijo, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo con este rollo, lo comió y fue dulce en su boca. El versículo 17 dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértelo a la gente de inmediato. Primero le dijo, te lo comes. Qué rico. Fue dulce. Lo tenés que hablar. Ahora vayan conmigo. Apocalipsis 10:9. Apocalipsis 10:9 explica este fragmento de Ezequiel. Apocalipsis 10:9. Ahí está. Rápido. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Van a leer el contexto después del librito, ¿va? No nos enfoquemos en eso ahorita. Pueden leerlo después. Y él me dijo, tómalo y devóralo. O sea, básicamente dijo, agarra este mensaje, te lo vas a comer y lo vas a devorar. Pero esto es lo que va a pasar. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto está bien claro. Cuando te comes la palabra de Dios o cuando se anuncia la palabra de Dios, cuando uno la escucha uno dice, amén, ¿va? Que es la reacción inicial que tenemos, porque amén, que así sea la palabra de Dios. Yo recibo su palabra. Y se habla una promesa de Dios y es lo máximo, es dulce. Pero si la apuntas y te le vas a tu casa y te sentás y decís, bueno, Espíritu Santo, esta palabra fue dulce para mí cuando la escuché. Quiero que verdaderamente impacte mi vida. ¿Qué quieres transformar en mí con esto que se habló? Y entonces Él viene y comienza a alinear mi vida. Eso está mal, eso está bien, ¿eh? Y comienza a transformarme. Y muchas veces, por lo general, el 100% va a ser amargo. Porque no nos gusta el cambio que el Señor está trayendo. Porque la carne, como estuvimos hablando el martes, la carne se va a resistir. Es dulce cuando escucho la palabra amén, pero cuando dejo que baje, que entre a mi estómago, que las enzimas la partan, porque cuando uno come, llega el bolo alimenticio, hay enzimas que lo deshacen, y una vez deshecho se va al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo ya funciona. Es igual, recibo la palabra, pero si yo la digiero y le pido al Espíritu Santo que me dé entendimiento y qué quiere yo que haga con ella, se comienza a hacer pedacitos, entra en mi cuerpo y me comienza a transformar. Y ahí se vuelve muchas veces amarga. Pero le dice, ahora que fue amarga y todo, qué bueno, pero yo te transformé. Recibiste la palabra dulce, sigues amarga adentro, ahora profetiza. ¿Por qué era amarga? Porque en el libro Apocalipsis, Juan está recibiendo las profecías de voy a destruir la tierra, pero es en amor. Ahora profetizáselo a la gente. Pónganse ustedes ahí. Es lo mismo ahorita. El Señor te va a dar una palabra, te va a transformar, te va a regresar, te va a alinear. Y te va a decir, ahora profetizarle a los demás.
Pero es dulce, pero es amarga. Tenés que profetizarlo, tenés que ser una trompeta que abre su boca. El rollo, comer del rollo, te habilita para anunciar. Si yo no estoy comiendo la palabra, no nos pongamos a anunciar. Porque lo que voy a anunciar y voy a hablar van a ser mis emociones, mis ideas, mis argumentos humanos. La gente lo va a recibir como algo dulce, pero como no tiene sustancia, es como que le estuviera dando de comer a Daniel y Valeria el resto del año solo chucherías. Qué rico, pero a fin de año van a estar enfermas. A fin de año van a necesitar una hospitalización porque no tienen los nutrientes necesarios en su cuerpo. Si yo estoy anunciando y proclamando un montón de cosas desconectado de la palabra de Dios, la gente lo va a recibir como amén, 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 pero no es comida. Esa gente se va a desnutrir y ¿qué va a pasar? Se va a ofender. Por lo que yo dije, no pasó. Ese Dios es mentiroso. ¿Por culpa de quién? De la trompeta que no estaba conectada a la palabra. Es delicado tomar el llamado de ser trompetas. Y no podemos decir, yo no lo voy a tomar porque qué clavado. O sea, puedes no tomarlo, pero mi recomendación es que lo tomes. Porque si estás aquí sentado, es porque el Señor te va a tratar y lo va a hacer hasta que abras tu boca y profetices lo que el Señor está hablando sobre tu vida. Porque somos llamados a ser trompetas, centinelas. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel 33:2. Y de 33:2 al 7, vamos a ver las cosas que Dios les da a la atalaya. O sea, todos ustedes que están llamados a ser trompetas, hay cosas en que el Señor nos da. Y como decía Luispe la semana pasada, yo no puedo decirle a otra semana, es que yo no sabía que soy trompeta porque hoy lo estamos hablando. Hoy ya lo sabes. Estás llamado a sonar la trompeta. Depende de que yo me meta con el Señor. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que hable sobre mi casa? ¿Qué quieres que hable sobre mis hijos? ¿Qué quieres que hable sobre mis compañeros de trabajo? ¿Qué quieres que haga? Necesito el rollo. Entonces, en el versículo 2 dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, traeré yo espada sobre la tierra. Cuando comes del rollo, la primera cosa que sucede, o sea, estás comiéndote la palabra, pues estás leyendo la palabra, estás teniendo revelación fresca de lo que dice la Biblia, viene visión profética. El Señor, pongámoslo más sencillo, el Señor te habla, te da una instrucción. Cuando estás leyendo, cuando estás metido en la palabra, cuando estás buscando su presencia, cuando estás cultivando el aceite de la intimidad con el Señor, Él te va a hablar y te va a dar una instrucción. A Ezequiel fue, yo voy a traer una espada sobre esta tierra. Le dio una instrucción. ¿Por qué es que Ezequiel fue capaz de verlo? Porque en la medida que yo paso más tiempo en la palabra, en la medida que yo tengo una relación más íntima con el Señor, yo soy capaz de ver el panorama de una manera más clara. Yo soy capaz de entender el tiempo que estamos viviendo. Ese es un llamado que tenemos todos acá. Tenemos que ser entendidos en el tiempo. Porque si este es el tiempo de hacer algo, ¿por qué voy a estar haciendo otra cosa? ¿Verdad? Si el Señor dice, hoy es el tiempo de esto, pero en mi agenda es, yo quiero hacer esto, realmente es una pérdida de tiempo. Yo tengo que ser entendido en el tiempo, pero para ser entendido en el tiempo y ser capaz de ver el panorama completo, yo tengo que estar con Él. Yo tengo que pasar tiempo con Él. Ezequiel, comiéndose el rollo, pasando con el Señor, le dieron una instrucción. La primera cosa que pasa cuando te comes la palabra es, viene instrucción. Y en este caso fue, viene la espada. Luego el versículo 3 dice, y él, hablando del profeta que escuchó, ¿verdad? El que es atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo. Segunda cosa que pasa cuando el atalaya está comiéndose el rollo. El Señor lo habilita para ser una voz en su generación. Porque le dice, y él, el versículo 2 dice, y el pueblo de la tierra tomare un hombre en su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere
y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta. Cuando toca la trompeta, la toca porque ha sido habilitado por el Señor, porque está conectado con él y ha recibido una instrucción. Sigue el versículo 3 y 4. Y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Tercera cosa que pasa cuando te comes el rollo, cuando estás comiendo la palabra. El Señor te habilita, el Señor te da un mensaje y te da un propósito. El propósito que él tenía era alertar al pueblo. Y él lo fue y lo hizo. Si el atalaya dice, esto es lo que va a pasar, y todo el pueblo no hace caso y se muere, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Del pueblo. Ahí dice, su sangre será sobre la cabeza de ellos. Ellos no hicieron caso, se les avisó, se murieron. ¿De quién fue la culpa? Culpa del pueblo. Pero, versículo 6 dice, pero si el atalaya, y aquí viene lo más duro, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramará su sangre de mano de la atalaya. Pongámoslo más sencillo. La cuarta cosa que sucede cuando estás metido en el Señor, te da un mensaje, te habilita para sonar la trompeta, te da un propósito, también te da una responsabilidad. Aquí dice el versículo 6, no sé si está ahí, que si yo como atalaya, como vigilante, como centinela, el Señor me dice algo para Sofi en mi casa, pero ay, qué pena, está muy duro lo que el Señor me dijo, mejor no. Y yo no lo hablé. Y a causa de ella perece, dice acá, pero es un ejemplo, ¿eh? Cae a causa de lo que estaba haciendo, lo que yo no hablé. No va a ser su culpa. ¿De quién es la culpa? Dice ahí. De la atalaya. Si el Señor me ha dado un mensaje a mí para hablar sobre mi generación, pero por pena, por preocupación, por el que dirán, que quién, cómo va a hacerse, algunos se van a ofender, no se van a sentir muy cómodos con lo que voy a decir, mejor no lo digo. Y ellos no toman el paso correcto porque yo no quise hablar, no es culpa de ellos, es mi culpa, es mi responsabilidad. Si yo me como el rollo y el Señor me da una instrucción clara y yo no quiero hablar, la sangre no recae en ellos, recae sobre mí, recae sobre ustedes. Esa es una revelación tremenda. Si el Señor te está poniendo en tu casa para hablar la palabra, pero no querés porque qué pena, por esto, lo otro, no. Y algo sucede por la desobediencia, porque tú no hablaste, va a ser tu culpa. ¿Está claro o no? Ahí está, ¿verdad? No estamos inventando nada. Ahí está en la Biblia. Léanlo despacito después. Porque sé que están, pero entonces mejor no. No se puede porque ya lo escuchamos hoy. Están llamados a ser voces en medio de esta generación. Él no nos trajo aquí solo para escuchar a algunos que van a hacer trompeta. No. Te escogió para hacer trompeta en medio de tu generación. Así es. Tu responsabilidad es comete la palabra. Métete con el Señor. Eso es lo que tienes que hacer. El curso de sanidad interior, excelente. Eso va a servir un montón. Eso es súper en este tiempo para lo que el Señor nos está llamando a hacer. Mi oración es que el Señor nos dé la gracia necesaria para responder este llamado. Porque yo sé que no es bonito que me digan, es tu responsabilidad. Es totalmente mi responsabilidad. Si yo a mis hijas sé que están haciendo algo malo, pero es que yo quiero ser el papá cool, que es amigo de sus hijas, mejor no les digo nada. Y les pasa algo, es mi responsabilidad. Porque yo sabía lo que tenía que decir, pero por pena y quedar bien con ellas, mejor no. Mejor que me miren como el bueno. Es mi culpa. Pero si yo les advierto, yo les digo, esto es, y fallan, yo te dije, ¿verdad? Tu problema. Tampoco así va, pero es la responsabilidad de ellas. Es la responsabilidad de ellas. Si el Señor nos está llamando a hablar, tenemos que hacerlo. No te puedes quedar
esperando que alguien más lo haga. El Señor nos va a usar, yo estoy seguro que el Señor nos va a usar a todos de una manera, yo no sé ni cómo nos va a usar, pero es emocionante ver cómo nos está preparando para hacer una trompeta en medio de nuestra generación. Y mi oración es que respondamos de la manera correcta. Ezequiel 33, 2, 7, al final, el versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. ¿Ustedes creen que el mundo quiere que la iglesia hable palabras de amonestación sobre el mundo ahorita? ¿Y ustedes creen que un par de años el mundo va a estar más abierto? No. Si hoy está cerrado, en 5 o 10 años, va a ser terrible. Pero si yo hoy, en la libertad que tengo en este país, no soy capaz de pararme y sonar trompeta, yo te aseguro 100% que no vas a sonar la trompeta después. Porque si ahorita yo no soy capaz de hablar en libertad, menos ante persecución. Es ilógico. No se puede. Es la manera lógica de funcionar. A mí nadie me está atacando aquí por sonar trompeta. Y si después me vienen a decir, si hablas de Señor, te morís. Ok, entonces no. Pero si yo hoy, que estamos en libertad, que estamos en un país tan lindo, tan libre, yo me puedo empezar a preparar. Yo no sé cuándo vaya a regresar el Señor Jesús. La Biblia dice que nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe. Pero si yo te dijera, digamos que el Señor nos dice, este es un ejemplo, ¿va? No estoy diciendo que yo sé cuándo viene el Señor, ni que nuestra congregación sabe cuándo es, ¿verdad? Porque cuando se sube a redes, se saca de contexto. Digamos que el Señor dice, yo vengo en 10 años. En 10 años yo regreso por mi iglesia. 2033. Ejemplo. Repito, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Viviríamos nuestra vida de la misma manera? ¿O algo cambiaría? Yo creo que algo va a cambiar. Entonces, como no sabemos, mejor cambiemos de una vez. Yo sé que Él va a regresar. Ese es mi anhelo, que el Señor regrese, Maranata. Pero en lo que Él viene, yo tengo que cambiar algo en mi vida porque yo quiero ser una trompeta en medio de mi generación. Yo tengo que ser ese atalaya en mi hogar, con la gente que el Señor me ha permitido ministrar, impactar, hablar, como le querramos llamar. Todos estamos rodeados de alguien sobre quien podemos hablar palabras de vida. Pero como les decía, no puedo hablar palabras si no estoy comiendo de la palabra viva. No podemos hablar emociones. No podemos hablar argumentos humanos. Tenemos que hablar la palabra de Dios. 1 Juan 3:2 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza que Él va a regresar, en Él se purifica, así como Él es puro. Yo te animo que tu mayor anhelo sea, yo quiero que regreses. Yo quiero que vengas. Y si regresar significa que vas a traer tantos juicios como en la tierra, dame entendimiento para amarlos, porque no es fácil. Yo quiero comprender tu plan, yo quiero tener un panorama claro de lo que estás hablando a mi vida, a mi familia, a nuestra congregación. Yo quiero que nosotros seamos útiles en medio de lo que el Señor está haciendo acá. Porque no es normal. No es normal que vayamos a la iglesia y nos digan, el otro domingo no va a haber servicio, vamos a ir a servir. Este domingo algo va a ser diferente. Porque eso es hacer cuerpo de Cristo. Llegó el tiempo de dejar de ser una institución más. Alabanza, prédica, ofrenda, despedida, música fuerte, música suave. Es un programa. Ya estamos en un tiempo en el que ya no hay programa. Pero para que no haya programa y seamos eficaces en lo que el Señor nos ha llamado, tenemos que estar todos conectados. Todos tenemos que estar escuchando lo que el Señor está hablando. Para cuando vengan nuestros pastores y comiencen a hablar, o en el discipulado comiencen a hablar, digan, a mí el Señor me dijo, no, y a mí, y todos estamos agregando en el cuerpo de Cristo. Y todos caminamos juntos, y todos somos trompetas, y todos estamos anunciando la venida de Cristo.
Y todos estamos llamando a arrepentimiento, todos estamos profetizando, estamos declarando la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero es necesario cultivar el aceite de intimidad. Y quiero terminar con algo bien práctico. El que va a caminar en esto tiene que hacer un par de cosas. Y la primera es, cuando escuches la palabra de Dios, cuando leas la palabra de Dios, apuntala. Digamos que el Señor te habla el otro domingo, hay un versículo que el Señor resaltó, el Espíritu Santo te puso, y te quedaste trabado por ese versículo, ya no escuchaste a Luis por el resto de la predica. Porque eso fue como, eso, apuntalo. Te lo llevas a tu casa, ¿y qué vas a hacer ahí? Lo vas a digerir, y va a ser amargo, pero va a ser dulce, y el Señor te va a habilitar con un mensaje en tu generación. Si queremos caminar como trompetas, tenemos que tener un cuaderno en tu teléfono, yo no sé, pero tenés que tener, porque se nos olvida todo, es bien fácil que se nos olviden las cosas. Apúntalo, agarra la palabra y en tu casa vas a repasar, a volver, ¿qué está diciendo el Señor? Porque no es que está diciendo Luis, pero no es que está diciendo Angie, no es que están diciéndonos, es que está diciendo el Señor a través de ellos y qué me está diciendo a mí. Y te comienza a hablar. Y cuando escribís esos versículos y vas a ellos, comenzás a descubrir cosas nuevas. ¿Por qué? Porque como atalaya, cuando vas a la palabra es como que te subieras a la torre de las murallas. Estás en lo más alto y como estás en las alturas, tenés capaz de ver todo desde una perspectiva diferente. Comenzás a apreciar las cosas diferente y le das valor a las cosas de manera diferente. Y cuando ves que el Señor te está llamando a sonar trompeta, vas a decir, yo me quiero invertir en eso. Porque eso es lo que vale la pena. Yo no sé qué cosas vas a tener que dejar en tu vida para invertirte en estar con Él, para que hable sobre tu vida. Hay cosas que tenemos que dejar esta semana. Amistades, ocupaciones, hobbies. Que el Señor te diga que tienes que dejar esta semana. Hay algo a lo cual vas a tener que morir para hacer espacio para esto. Porque yo no puedo subir a la torre de la muralla pretendiendo tener toda la perspectiva con una mochila llena de cosas y distracciones. No se puede. Me tengo que despojar de todas las distracciones y correr a lo más alto porque el Señor ha demandado de todos los que estamos acá que seamos trompetas y avisemos en este tiempo lo que el Señor está hablando. Estamos viviendo un tiempo terrible en la tierra. Pero en medio de la oscuridad, su gracia va a sobreabundar y te va a usar a ti. Yo estoy emocionado por ver cómo el Señor va a usar a nuestra familia en lo que nos quiere usar. Cómo el Señor nos va a usar en esta iglesia, en esta congregación, en lo que nos quiera usar. Yo estoy emocionado por ver cómo la iglesia del mundo entero se levanta. Yo estoy emocionado por ver cómo la iglesia en Turquía comienza a avanzar. Porque se levantan atalayas. Cerra tus ojos. Y pedirle al Señor que ponga en tu corazón ese ardor que quema, que no te podés contener. Y en donde te ha puesto, te quiere usar para hablar una palabra. Es tu responsabilidad. A donde Él te quiera llevar, en donde Él te quiera poner, tiene un propósito para tu vida. Y deja que el Espíritu Santo comience a poner ese anhelo. Empezá por decirle, Señor, anhelo tu regreso. El que tiene esta esperanza, en Él se purifica. Esa es nuestra esperanza. Padre Celestial, yo oro. Te pido perdón, Señor, si hemos estado cargando con distracciones, con amistades, con cosas que ya nos habías pedido en el pasado que dejáramos, Señor. Te pido que hoy nos des un entendimiento claro del llamado que tienes sobre nosotros como congregación. Queremos ser útiles y queremos ser efectivos en el llamado que tienes sobre nosotros. Gracias porque nos tienes en este país con un propósito.
Y yo oro hoy, Señor, que nos levantemos como vigilantes en medio de nuestra casa primeramente. Que pasemos tiempo a solas contigo buscando lo que tú estás hablando para nuestro hogar. Porque vamos a ser familias, Señor, cimentadas en tu palabra, bebiendo de los manantiales de vida, Señor. Te damos gracias porque tú nos ayudas y nos usas también como manantiales a otros, pero queremos beber del manantial de agua viva que eres tú. Te damos gracias, Señor, porque tú estás hablando en nuestros corazones el día de hoy. Te doy gracias porque tú nos vas a fortalecer. Oro que el Espíritu Santo te fortalezca en tu hombre interior para caminar en el llamado que tienes. Oro que el Espíritu Santo el día de hoy comience a botar todo argumento que no viene del Señor. Oro en el nombre del Señor Jesús que todo pensamiento y toda mentira de que sos inútil, que no servís para esto, que no servís para lo otro, el día de hoy se va, porque el Señor tiene un llamado y un propósito sobre tu vida. Yo quiero que tomes este último minuto para pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón porque sabes que te llamó a hacer trompeta en tu casa y hasta el día de hoy no te has metido en la fuente para sonarla de una manera correcta. Si ese es tu caso, yo quiero que tomes el tiempo para pedirle perdón. Si sabes que el Señor te llamó a proclamar a las naciones su palabra y no lo has hecho, pedile perdón. Si llevas años de trabajar con esa misma persona y nunca por pena le has dicho acerca de Jesús, pedile perdón al Señor. Y decirle: Señor, perdóname, pero yo me comprometo a meterme en tu palabra. Yo me voy a comer el rollo. Va a ser dulce y va a ser amargo, pero nos estás llamando a profetizar tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído hoy, Señor. Gracias, Señor, porque con mucho amor nos instruyes. Como un padre que instruye a su hijo, pero lo haces con mucho amor. Y hoy nos llevamos, Señor, este mandamiento. Nos has mandado a hacer trompetas. Y queremos ser fieles en esto, Señor. Porque sabemos que las tinieblas hablan y tienen sus trompetas también. Y lo hacen sin vergüenza. Y muchas veces nos encontramos quizás en alguna conversación donde ellos no tienen problema de decirte qué piensan, donde ellos no tienen vergüenza de decirte: esto es así. ¿Y qué hacemos muchas veces? Simplemente callamos. Estamos llamados no a convencer, estamos llamados a hablar. Porque al momento que hablamos, entonces el Señor puede juzgar. Porque Él no es injusto. Y cuando Él suelta un juicio, Él sí puede decir: se te dijo, se te habló por medio de mi trompeta. Te damos gracias, Padre. Estamos expectantes por cómo has ido guiando cada paso, como un pastor que eres tú, Señor, que guías a tu rebaño. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Gracias, Willy. Gracias, Willy.